Antes de empezar, ustedes saben que a mí me gusta hacer pues, consultoría, a ver de cómo estábamos con respecto al conocimiento. ¿Alguien sabe algo de la segunda ley? ¿Alguien ha escuchado algo? Todo el mundo ha escuchado de la primera ley de la termodinámica, pero de la segunda ley, ¿se sabe algo sin miedo? Si no saben, digan que no saben y listo, o sea, no hay problema. No, nadie. NPI. El que no sepa, levante la mano. NPI. Buah. El resultado fue como el de su prueba COVID, profe. Joda, negativo. Joda, sabroso. No saben ni la felicidad. Boté ese tapabocas para la porra. ¿Alguien ha escuchado, me imagino de pronto esta sí, ¿alguien ha escuchado algo acerca de lo que es la entropía? Es la última lineecita de la tabla, ¿no? Pues. O sea, sí, es la última propiedad de la tabla, pero aparte de eso. No, por eso estaba confirmando el nombre, ¿qué pasa? La S, entropía, ¿sí? ¿Alguien sabe algo acerca de eso? No se preocupen. ¿Cómo? ¿Cómo yo una vez como escuché algo de eso, pero no recuerdo bien. Ajá. que en un sistema cerrado la entropía siempre va a crecer o algo así. Como que Organizado, organizado, desorganizado, algo así. Organizado, desorganizado. Bueno, eso sí, algo así. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y lo de organizado, desorganizado, sí y no. Ya vamos a ver. O sea, aquí no vamos a utilizar como tal la propiedad de la entropía, porque eso ya hace parte de un curso de termodinámica 2 que se llama máquinas térmicas. Pero sí vamos a ver por lo menos la teoría de lo que significa la entropía. O sea, vamos a hablar y vamos a mencionar qué es lo que representa el factor entropía. Incluso, al final, la idea es que podamos ver un video de un científico que me gusta mucho cómo explica la parte de entropía y ojalá, son dos videitos muy interesantes que nos hablan de la entropía y de cómo las teorías de la vida y de la existencia con respecto a la entropía. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a hablar hoy de la segunda ley de la termodinámica. Recordemos, la primera ley de la termodinámica nos habla de la ley de la transferencia de energía, la ley de los balances de energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el postulado que vimos, que es el postulado básico de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Podríamos decir entonces que cualquier sistema o cualquier proceso que cumpla la primera ley de la termodinámica es un proceso que puede existir. Es lo que podríamos concluir usando la primera ley de la termodinámica, pero eso en realidad no es cierto. Vamos a poner un ejemplo. No sé ni para qué puse la diapositiva porque me iba a salir. Vamos a poner un pequeño ejemplo aquí con un dibujo. ¿Dónde está el...? Vamos a imaginar que nosotros tenemos un café. Un café que está caliente, está hirviendo. Con el tiempo, ¿qué va a pasar con ese café? Se va a enfriar, pues si no está sometido al calor, se va a enfriar. Correcto, se deja expuesto al ambiente, con el tiempo este café se va a enfriar. Lo lógico, ¿cierto? Esto es lo lógico que uno pensaría y es lo lógico que ocurre. ¿Cierto? Que este se enfriaría, ¿hasta qué punto se enfriaría? ¿Hasta llegar a qué temperatura?
Temperatura ambiente. A la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque se alcanza el equilibrio termodinámico. En otras palabras, se alcanza el equilibrio térmico, es decir, alcanza la misma temperatura que el ambiente. Ahora imaginemos esta situación. La atmósfera que rodea esta taza es la Tierra, ¿sí o no? Recordemos que la Tierra está compuesta de masa y la masa intrínsecamente es una forma de energía. Es decir, que estamos hablando que la atmósfera que rodea esta taza está repleta de energía. La temperatura. Si está repleta de energía y es en una masa inmensa, porque toda la Tierra con respecto a esta taza se podría decir incluso que la energía que rodea esta taza es infinita, ¿cierto? Por su cantidad exagerada con respecto a la que hay en la taza. ¿Por qué no podríamos decir entonces que la energía que rodea esta taza ingresa a la taza solamente para calentarla? ¿Sí entienden la pregunta que estoy haciendo? ¿Por qué si hay una inmensa cantidad de energía que se podría concebir infinita, por qué esta cantidad de energía no calienta la taza? Bajo la primera ley de la termodinámica, se puede transferir la energía sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Profe, yo diría que como usted dijo que es un planeta tan inmenso con relación a la tasa, pues la energía está distribuida equivalentemente. O sea, que no quiere decir que toda esa energía está directamente hacia la tasa. Por eso esa... Correcto, pero bueno, limitémonos entonces a una habitación inmensa que rodea la taza. ¿Por qué esa energía no se transfiere a la taza? O sea, ¿por qué la taza no se calienta al ambiente? Porque no está, o sea, la tasa no ejerce o no tiene una energía de atracción hacia ella. Una energía de atracción. No. O sea, profe, a lo que me refiero es que como la energía está liberada, no quiere decir que como está liberada va a ir directamente hacia ella. Eso quiere decir que la energía siempre va hacia diferentes lados. Ok, bueno, eso es una forma de decirlo, sí, sí, sí. Pero es que de esto, esta es la explicación que nos trata de dar la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos habla del sentido de los procesos y nos habla de que la energía tiene una calidad y una cantidad. Cuando hablamos del sentido de los procesos, es que en la naturaleza es normal que ocurra el proceso que estamos viendo aquí, el de la taza, desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Lo que no es normal es que ocurra desde el punto de la derecha hacia el punto de la izquierda. Y es porque la energía tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Qué define esa dirección y qué define ese sentido? Nuestra amiga, la temperatura. ¿Cierto? En este caso, la que define la dirección es la temperatura. Ahora voy a poner otro ejemplo. Voy a dejar este dibujo aquí. Vamos a dibujar una caja. En la caja hay un eje y en el eje hay unas paletas. La caja está completamente aislada.
Profe, se fue. ¿Se fue el profe? ¿Qué pasó? Oye, se quedó sin internet. ¡Se murió! Y se marchó. Bueno, esta vez yo sí quería dar clases, Se pero quedó sin internet. claro, bueno, ya que Pobrecito. las fuerzas del universo dan señales, así que al tomadero que dijeron. Así que ya puedes ir a comer, Luis Ángel. ¿Cómo así? Vamos a vidriar. Esa es la dirección de la energía de esta sala. No, vamos para vidriar. ¿Cómo que se van a pedir? Juicio Todo lo con que el estén, Vidrial, juicio con el Vidrial. todo lo que estén diciendo Ay, se ya quedó voy. grabado. Dios. Sí. O sea, todo lo que estén diciendo haya quedado grabado. Voy a revisar esa grabación a ver qué dijeron. Pero eso es que culpa de esa huella. Y pudimos hablar para esperarlo usted. ¿Qué fue lo ustedes último que me vieron desaparecieron, decir? ¿no, profe? No sé, se cayó el internet por un momento. No sé qué pasó. Que la caja está. La caja aislada con unas paletas. Sí. Vamos a ver si el dibujo se mantiene. No. Algo pasó y vamos a ver un momento. Vamos a ver. Ahora sí. La caja está aislada, ¿cierto? Voy a presentar. Profe, no estamos viendo. Ya. Calma. La caja está aislada, ¿cierto? Y en ese eje está atada una cuerda, está enrollada una cuerda que en un extremo tiene una pesita. ¿Qué va a ocurrir cuando yo suelte esa pesita? Obviamente girarían las paletas. Y estaría ingresando trabajo, ¿no? Un airecito bacano ahí. Trabajo, profesor. Que a final de cuentas, ¿cierto? Esto se ve representado muy probablemente en un aumento de la temperatura y de la presión del sistema, ¿cierto? Perfecto. Ahora, pregunta del millón. Esta energía que yo incluí dentro de este sistema tiene la posibilidad de regresarse por este eje y volver a enrollar la cuerda sin ningún contacto humano. Pues, no, posiblemente. No, profe. ¿Cierto que no? Nuevamente, eso es lo que nos habla la segunda ley de la termodinámica, la dirección de los procesos. Desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, esto sí es posible, porque estamos transfiriendo energía y listo. Pero desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, no es posible. A estos señores... Profe, una pregunta. Sí. Pues si yo pienso de que sí pasaría la energía, pero como tal no enrollaría la puerta, ¿no? Correcto, probablemente simplemente el eje se caliente. Correcto, tienes toda la razón. De eso es lo que nos habla entonces la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección de los procesos y nos habla de la irreversibilidad en los procesos. Nos habla de, en una medida, de qué tan irreversible es un proceso. Es decir, sin influencia externa de un ente, qué tan probable es que el proceso que se dio en una dirección se pueda devolver exactamente por esa misma dirección. El sentido de los procesos. Y también nos habla de algo que se llama la calidad y la cantidad de la energía. ¿Cierto? La primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurra el proceso.
Esta violación se detecta fácilmente con la ayuda de una propiedad llamada la entropía. La irreversibilidad se mide a través de una propiedad que se denomina entropía. A mayor entropía, más irreversible es un proceso. O sea, es más difícil que se vuelva a dar. Miren lo que estoy diciendo, es más difícil que se vuelva a dar. No que no se pueda volver a dar. Y eso quedará más claro cuando veamos el video. Ya se darán cuenta. El uso de la segunda ley de la termodinámica no se limita, lo que les estaba diciendo, a identificar la dirección del proceso. También afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. Mayor cantidad de energía. Profe, no sé si es a mí, pero se le escucha raro. A mí también se le está entrecortando bastante, bro. ¿Qué será? No lo sé, tú dime. ¿Y ahora? Ahora. Pues sí. Bueno, ya ahora cambió un poquito. Vale. Si sigue molestando, me avisan, por favor. Puede que haya problemas con el internet, porque si se me cayó de pronto fue por algo. A ver, entonces les estaba diciendo que habla de calidad y cantidad. Cuando hablamos de calidad y cantidad, hablamos de que no toda la energía es de la mejor calidad, sin importar qué tanta cantidad tiene. Por ejemplo, veamos el aire a temperatura ambiente. ¿Cuánta energía? Recordemos que el aire está masificado por toda la Tierra, o sea que hay mucho aire. Y por ende, ese aire tiene mucha energía, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que hay mucha cantidad. ¿Sí o no? Sí, pero Perfecto. Ahora, ¿por qué no se ha inventado una máquina que extraiga energía del aire? Si hay tanto y hay tanta energía. Y los molinos de viento. por la calidad, ¿no? Estoy hablando del aire, no del viento. Aire, o sea, el aire es el aire estático. El viento es... Ahora sí. Por eso, profe, pero ahí no influye la calidad del aire. Influye en lo que se denomina la calidad. La calidad quiere decir que, aunque ese recurso tenga mucha energía, es muy difícil obtener energía a partir de ese recurso. Quiere decir que es un recurso que tiene alta cantidad de energía, pero muy poca calidad de energía. Hablemos del sol. El sol es un recurso que tiene alta cantidad de energía y alta calidad de energía, porque básicamente toda la energía y todos los procesos que ocurren en la Tierra son gracias a la energía que suministra el sol. El carbón. ¿Quién me habla del carbón? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que pues el carbón tiene pues alta calidad, pero yo creo que una poca cantidad, ¿no? No, tiene... bueno. Sí, tienes toda la razón. Tiene una muy buena calidad, pero tiene muy poca cantidad. Es decir, necesito mucho carbón para mantener un proceso constante. ¿Ya? Miren las cosas que están coincidentes. Cuando hay mayor cantidad de energía... Disculpe, profe. ¿Sí? Pero cuando usted habla de que se necesita mayor cantidad, no quiere decir que la calidad baja, porque, o sea, eso quiere decir que entre mayor carbón hay mayor energía. O sea que necesito más, o sea, mayor carbón para tener mayor calidad, ¿no? O sea que también tendría una baja calidad. No, porque el carbón siempre te ofrece la misma cantidad energética por unidad de masa, por así decirlo. ¿Ya? Ok. Sino que para mantener un suministro constante de esa cantidad energética necesitas mucha masa. ¿Sí me entiendes? Sí. Perfecto.
Entonces, miren, ¿cómo podemos aprovechar la energía del carbón? Quemándolo, ¿cierto? Y al quemarlo alcanza una alta temperatura. El sol está a altas temperaturas. ¿Qué coincide todo esto? Que los elementos que tienen mayor calidad de energía son los elementos que se encuentran a altas temperaturas. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice que mayor cantidad de energía, es decir, una fuente que tenga gran cantidad de energía y que la tenga a alta temperatura, se puede convertir en trabajo y por lo tanto tiene una calidad mayor que esa misma cantidad de energía a una temperatura menos. De eso viene la definición de calidad. A mayor temperatura es más fácil aprovechar la energía que a menor temperatura. No sé si eso quedó claro. Un poquito, profesor. O sea, usted está diciendo que mayor cantidad de energía a alta temperatura, más trabajo. Se puede aprovechar mejor que la misma cantidad de energía a menor temperatura. Básicamente es eso. Y eso es lo que es la calidad. Si yo tengo la misma cantidad de masa de dos objetos y uno se encuentra a mayor temperatura, puedo obtener más trabajo de ese objeto que uno a menor temperatura. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que hablamos de la calidad principalmente de la energía. Entonces, para eso, ya tenemos que darle nombre a estos elementos que proporcionan o que reciben energía en el universo o en el ambiente. Es muy conveniente tener un hipotético cuerpo que posea una capacidad de energía térmica muy grande, que se pueda considerar infinita. En el caso de la... ¿Cómo? Alguien está hablando, pero se le escucha muy lejos y no entiendo lo que me está preguntando. María del Cielo, creo. María del Cielo, creo que me estás hablando, pero se te escucha muy lejos. Acércate más al micrófono, no sé. Que se le entrecortó en el momento en que decía que necesitábamos algo, pero no lo entendí, no lo entendió bien esa parte. Mucha mayor temperatura con la misma cantidad de energía para poder generar mayor trabajo. Eso es básicamente. Bueno, eso sí. Entonces, después de eso usted dijo otra cosa, pero no le entendí qué era. Que necesitamos darle nombre a estas zonas donde la energía va y de donde la energía viene, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que son los depósitos de energía térmica. Es muy conveniente tener un hipotético cuerpo que posea una capacidad de energía térmica relativamente grande. Por ejemplo, la Tierra tiene muchos de esos cuerpos. Están los océanos, está el aire, la misma Tierra como tal, porque se podría decir que tienen fuentes o depósitos de energía muy grandes. A estos cuerpos se les conoce como depósitos de energía térmica. El mayor depósito de energía térmica que tiene la Tierra es el agua. ¿Por qué? Porque es en porcentaje la mayor cantidad de masa que se encuentra dentro de la Tierra y es la que recibe la mayor cantidad de energía solar posible. La Tierra, dentro de la Tierra, entonces el océano es el mayor depósito de energía térmica. Vale, bien. Bien, profesor, bien. Perfecto. Ahora, dentro de estos depósitos, no necesariamente hay que ser muy grande, ¿cierto? Hablando de masa como tal, no necesariamente hay que ser muy grande. Un depósito de energía puede ser un elemento que sea muy pequeño, pero que tenga alta densidad de energía. Por ejemplo, yo les hablaba del carbón. Un carbón se puede denominar como un cuerpo o un depósito de energía térmica, porque tiene la capacidad de liberar alta energía, ¿cierto? Ahora, los depósitos de energía pueden cumplir dos condiciones, ¿cierto? La primera condición, un depósito que suministre energía en forma de calor se llama fuente. Un depósito que suministre energía
en forma de calor se llama fuente. Y otro que absorba energía en forma de calor se llama sumidero. Fuente suministra energía. Sumidero absorbe energía. Una fuente de energía, el combustible. Una fuente de energía, el sol. Un sumidero, el aire, el océano, la tierra. Bien. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. Teniendo en cuenta de eso, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que son las máquinas térmicas. Como tal, ya vamos a entrar, en lo anterior era una breve introducción a la segunda ley y vamos a hablar de lo que son las máquinas térmicas, que es la principal funcionalidad o la principal razón por la que tenemos que hablar de la segunda ley de la termodinámica. La función de las máquinas térmicas, ¿cierto?, es convertir el calor en trabajo. Y para eso se requieren algunos dispositivos especiales. El conjunto de estos dispositivos se llaman máquinas térmicas. Una máquina térmica muy común, un motor de combustión interna. Eso es una máquina térmica. Un aire acondicionado es una máquina térmica. Una caldera es una máquina térmica. ¿Ya? Las máquinas térmicas, existen muchos tipos de máquinas térmicas, pero hay 4 puntos que caracterizan a una máquina térmica. Es decir, para que algo sea considerado una máquina térmica, debe cumplir 4 puntos principales. Primero, anótenlos, se los recomiendo. Un momento, profesor. Las máquinas térmicas reciben calor de una fuente a temperatura alta. Energía solar, horno de petróleo, reactores nucleares, etc. Cualquier elemento que sea una fuente constante de energía a alta temperatura. Segundo, las máquinas térmicas convierten parte de ese calor en trabajo. Por lo general, en una forma de flecha rotatoria. Una flecha rotatoria es un trabajo mecánico, es decir, hacer girar un eje. Eso es básicamente una flecha rotatoria. Tercero, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Por ejemplo, la atmósfera, los ríos, el océano, la tierra, etc. Y finalmente, todas las máquinas térmicas deben operar en forma cíclica, en forma de ciclo. ¿Alguien escribió? ¿Es mi internet o el profe se queda parado por ratos? ¿Me escuchan bien?
Tengo problemas de red, no sé. No, profe, todavía no. Avísenme si algo, porque si no... Porque si alguna cosa... O sea, pero es por rato. No es así que digamos que se para, sí, pero o sea, como por ratico. Sí. Pero qué raro será. Pero se me entiende lo que trato de decir. Sí, profesor. Bueno, si ven que no se me entiende, díganme y suspendemos para dejarlo para la próxima. No hay problema. Tratemos de avanzar hasta donde se me sea entendido. Entonces, estas son las 4 características que deben cumplir todas las máquinas térmicas. Recibir calor, transformar ese calor, una parte de ese calor en trabajo. El resto de calor que no se transformó en trabajo se rechaza a la atmósfera o a un sumidero y debe operar de forma cíclica. ¿Cierto? Ahora, normalmente las máquinas térmicas, al trabajar en ciclo, tiene que haber algo o un elemento que reciba todas las transformaciones energéticas que debe suplir. Es decir, esto que está aquí, por ejemplo, este sistema que está aquí, que es una caldera, una turbina, un condensador y una bomba, es un ejemplo de una máquina térmica. Esto es lo que va dentro de este esquemita. Recibe calor, genera trabajo y rechaza calor. Esto es un ejemplo de una máquina térmica, que es una central eléctrica de vapor. Ese fluido que fluye a través del ciclo de la máquina térmica se le conoce como fluido de trabajo y es el que recibe las transformaciones energéticas de la máquina térmica, que recibe el calor, genera el trabajo y rechaza el calor. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Si no me hablan, pienso que ya no estoy en la llamada. Todo bien, pero todo bien. Muy bien. Entiendo que esto puede ser un poco complejo, pero eso es normal. La segunda ley de la termodinámica normalmente es una ley que es muy compleja. Poco a poco hay que irla entendiendo. Y muchas veces ni siquiera hay que entenderla para poder saber usarla completamente. ¿Cierto? Ahora, la mayoría de las máquinas térmicas, ¿cierto? La salida de trabajo neto de una máquina térmica, normalmente las máquinas térmicas se encargan de suplir las necesidades del mismo sistema. Es decir, una turbina tiene la capacidad de generar potencia y suplir la misma demanda que necesita la misma máquina térmica. Por ejemplo, en esta central eléctrica, la salida de trabajo neto de esta central eléctrica de vapor es la diferencia entre su salida de trabajo total y su entrada de trabajo total. Entonces podemos decir que para todas las máquinas térmicas, el trabajo neto generado es igual al trabajo que entra menos el trabajo que sale de la máquina térmica. Anoten esta formulilla que hay aquí. Del mismo modo, vamos a ver si eso no está aquí más adelante porque creo que no. Correcto. Del mismo modo. ¿Cómo? No sé si seré yo que sigue teniendo fallas, que escucha el recortado. Creo que es él. Soy yo. Bueno, la verdad es que de a rato se está escuchando, se le pierde la señal como por momentico. Pero qué raro.
¿Será que reinicio internet me espera? A ver, Ahora se acaba de escuchar entrecortado. ¿será que reinicio internet y me espera? Dígame Sí, usted. profe. Vale, perfecto. Vuelvo enseguida. Para repetir quiz el jueves, ¿verdad? Sí, y el jueves para los que no lo hicieron la primera vez. Listo, listo, gracias. Ah, ¿y quién es la de los cuentos? Hola, hola, hola. Mejor, peor, mejor, peor. ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con la clase? Natalie, no están prestando atención, ¿verdad? Que me están diciendo que está entrecortado y me reinicié el internet para ver si mejoraba. ¿Cómo me escuchan? ¿Mejor o peor? Ya esto se verá en un rato, profe. Bueno, vamos a hablar un momentico mientras tanto. Vamos a seguir. ¿Cómo, María? Te escucho lejos, te escucho lejos. Ahora me escucha. Sí, ahora sí te escucho. Me parece que mejoró un tris. Bueno, vamos a ver. Me vuelven a avisar y si no, pues pausamos la clase y continuamos porque así no es bueno. Listo. Entonces, ¿qué fue lo último que estaba diciendo yo? Ah, que estábamos hablando de que el trabajo neto se puede definir como el trabajo que entra menos el trabajo que sale, ¿cierto? Del mismo modo, la definición de la máquina térmica nos dice que recibe calor de una fuente de alta temperatura, convierte parte de este calor en trabajo y rechaza el resto de calor hacia un sumidero. Bajo esta premisa, el trabajo neto que genera una máquina térmica también se puede escribir como el calor que entra menos el calor que sale de dicha máquina térmica. Estas son las dos formas de expresar el trabajo neto de una máquina térmica. Anoten porque eso es supremamente importante. Listo. Entonces, ya habiendo definido cómo se trabaja el trabajo neto, ¿cierto? El calor de salida de una máquina térmica nunca es cero.
De esta manera, la salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de calor que entra. Es decir, para toda máquina térmica, la cantidad de trabajo neto que es capaz de producir siempre va a ser menor que la cantidad de calor que le llega a esta máquina. La fracción de entrada de calor que se convierte en salida de trabajo es una medida de desempeño de una máquina térmica y es lo que al comienzo del curso hablábamos como eficiencia térmica. Para las máquinas térmicas, la salida deseada es la de trabajo neto, mientras que la entrada que se requiere es la cantidad de calor suministrado al fluido de trabajo. De esta forma, podemos decir que la eficiencia es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. ¿Sí o no? Pero este trabajo neto se puede expresar como el calor que entra menos el calor que sale. Es decir, que para toda máquina térmica, la eficiencia también puede ser expresada como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Y estas dos fórmulas, señores, son las fórmulas de medida de la eficiencia de una máquina térmica. Noten eso. Y seguimos. Vale. Conociendo entonces esto, veamos el ejemplo. Ah, ok, vale. Listo. Perfecto. Conociendo esto, veamos el ejemplo que tenemos a continuación. Tenemos dos máquinas térmicas que trabajan bajo la misma fuente y bajo el mismo sumidero, y una, ¿cierto?, tiene una salida de trabajo de 30 kJ y la otra tiene una salida de trabajo de 20 kJ. A ambas les entra calor a una razón de 100 kJ. ¿Cuál de las dos máquinas térmicas entonces es más eficiente? Díganme, de esas dos, ¿cuál de las dos máquinas térmicas creen ustedes que es la más eficiente? La 1, ¿no, profe? La 1, ¿y por qué? Yo diría que la 2, porque la 2, con la misma cantidad de calor que le entra, genera más trabajo que la 1, ¿no? Porque la 2 genera 30 kilojoules. Si hacemos las cuentas, trabajo neto sobre el calor de entrada, 30 sobre 100 va a dar 0.3. Mientras que la otra, 20 sobre 100,
nos va a dar 0.2. 0.2, sí, correcto. Es decir, que la máquina térmica número 2, que tiene la capacidad de hacer más trabajo con la misma entrada de calor, ¿cierto? Es la que es más eficiente. Ahora bien. Disculpe, profe. ¿Sí? Me explique de nuevo eso porque, o sea, yo hice las cuentas sobre... O sea, al parecer también hice la cuenta mal. ¿Me puede explicar cómo la hizo? A ver, aquí te dice, el esquema te lo dice. La salida del trabajo neto de la primera es de 20 kilojoules. O sea, el W neto son los 20. Y la entrada de calor son los 100 kilojoules. El calor de entrada son 100 kilojoules. 20 sobre 100 te va a dar 0.20, ¿cierto? Para la primera. Ah, sí. Ya es que me equivoqué. Es decir, una eficiencia del 20%. Si hacen lo mismo para la máquina número 2, te va a decir que la eficiencia es del 30%. Ahora, si no lo quieren hacer con el trabajo, sino con los calores de desecho, se utiliza la fórmula del otro lado. Son básicamente lo mismo. ¿Ya? Miren que el esquema, este es un esquema, si no estoy mal, es de Grassmann, que nos dice la distribución de la energía. Nos dice que una parte se vuelve trabajo y el resto de lo que entró que no se volvió trabajo, se volvió calor de desecho. El 20 más el 80 nos tiene que dar todo el calor que entra. Breve, ¿no? Sí, pero... Toda esta parte es supremamente sencilla ya puesto en la práctica. Ahora, vamos a utilizar la nomenclatura como tal. Todo calor que entre a la máquina térmica se va a denominar calor de alta temperatura, denominado Q sub H. Todo calor que salga de la máquina térmica hacia un depósito de baja temperatura se va a denominar calor a baja temperatura, con la letra Q sub L. Y el trabajo va a ser el trabajo neto. Bajo esa premisa, las ecuaciones que vimos de la eficiencia se escriben de esta forma. Eficiencia es igual al trabajo neto sobre Q sub H, o la eficiencia es 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Sabiendo que el depósito se encuentra el depósito de alta temperatura o la fuente está a una temperatura TH y el sumidero se encuentra en una temperatura T sub L, temperatura de alta y temperatura de baja. Muchas veces se van a encontrar, para los que alguna vez han tenido contacto sobre todo con la gente de los aires acondicionados o de un sistema de refrigeración, van a encontrar que hay un término muy común, es la temperatura de alta o la presión de alta, la temperatura de baja o la presión de baja. Esos nombres son referentes a esos puntos en un sistema o en una máquina térmica. ¿Listo? Listo. Perfecto. Hablemos de las máquinas térmicas clásicas, las que se conocen, las facilitas. La eficiencia térmica es una medida de qué tan eficiente una máquina térmica convierte el calor en trabajo. Los motores, los que conocemos, que los que utilizan los vehículos, imagínense, tienen una eficiencia de aproximadamente el 25%. O sea que solamente el 25% de la energía que provee un combustible es utilizado para mover el vehículo. El resto se desecha. Profe, los motores dicen... No sé si fui yo, pero no se me entendió. ¿Cómo? No sé si fui yo, pero no le entendí. ¿Pero se me escuchó entrecortado o fue que no entendiste tú? Súper entrecortado. Pues. ¿Los demás me escuchan bien? Hola, 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 hola. Yo lo oigo Sí, bien. profesor. Yo sí le escucho bien. Vale, vale. Entonces de pronto ya no es problema mío. Bueno, repito nuevamente.
Los motores ordinarios, los de gasolina, los de ignición por chispa, tienen una eficiencia aproximada del 25%. Quiere decir que el 25% de la energía que ofrece el combustible es usada para mover el vehículo. El resto se desperdicia. Para los motores diésel esto aumenta un poco y va hasta el 40%. Y para las grandes centrales eléctricas, esto se eleva hasta un 60%. Miren que no existe por ahora máquinas térmicas, por ahora, y si existe sería una violación a las leyes de la termodinámica, ¿cierto? No existe ninguna máquina térmica que tenga la capacidad de tener un 100% de eficiencia. ¿Por qué? Para eso nos vamos a una cosa que se llaman las irreversibilidades. Las irreversibilidades son conceptos, es un concepto que nos dice o que nos aclara por dónde se pierde la energía. Una irreversibilidad supremamente común en las máquinas térmicas es la fricción. Se considera una irreversibilidad porque parte de la energía se va en forma de fricción y esa fricción va a calentar los equipos. Esa energía tuvo que aparecer de alguna parte, ¿o no? La fricción lo que hace es frenar el equipo y está haciendo que éste consuma energía para poder mantener el mismo régimen. Entre otras irreversibilidades que evitan o que hacen que se pierda energía. Otra irreversibilidad muy común es los materiales como tal. No existe ningún material, por ejemplo, que evite la transferencia total de calor. Como no existe ningún material que evite la transferencia total de calor, gran parte de la energía se puede escapar. Por eso es que nosotros cuando vemos un motor se siente calor, porque gran parte de la energía del combustible se está escapando en forma de calor, entre muchas otras irreversibilidades. Y por eso no puede existir ninguna máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio y esto es supremamente sencillo. Alguien, por favor, que lo lea. Voy, profesor. Dice, se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megavatios. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megavatios, determine la salida de potencia neta, la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Muy bien. Esto es supremamente sencillo. Vamos a hacer el esquema de la máquina térmica. Tenemos aquí. Chan. Listo. Entonces se transfiere calor a una máquina térmica. En este caso, como nos están hablando de megavatios, es en forma de tasa, o sea, Q punto sub H, a una razón de 80 megavatios. Todo eso proviene de un horno si la tasa de rechazo, es decir, Q sub L, es de 40 megavatios, no, perdón, es de 50 megavatios. Nos están preguntando cuál es la salida de potencia neta, el W net. Y nos piden la eficiencia. Entonces, trabajo neto, el trabajo neto para una máquina térmica se puede reescribir como Q sub H menos Q sub L.
80 megavatios menos 50 megavatios, el trabajo neto son 30 megavatios. ¿Bien o mal? Bien, profesor. Ahora, la eficiencia. Recordemos que la eficiencia es igual al trabajo neto sobre Q sub H. 30 megavatios sobre 80 megavatios, ¿cuánto nos da la eficiencia de esta máquina térmica? Megavatios con megavatios se va. 30 entre 80, ¿cuánto es? $0.375, profesor. 0.375. Es decir, tiene una eficiencia de 37.5%. ¿Listo? Culo vaina fácil, ¿sí o no? Al parecer, profesor, al parecer. No, al parecer no. Esto es regalado. Siguiente ejercicio. Léelo, por favor. Una planta. Profesor, déjame un momento y fijo. Dale, María del Cielo. Lo doy yo. Dale. Una planta termoeléctrica con una generación de potencia de 150 megawatts consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. Si el poder calorífico del carbón es de 30.000 kilojulios sobre kilogramos, determine la eficiencia total de esa planta. Muy bien. Otro ejercicio. Entonces, tenemos nuevamente el mismo dibujito. Esto. Pran. Tenemos una termoeléctrica. Esto de aquí es una termoeléctrica, ¿cierto? Que genera potencia a una razón de 150 megavatios. W neto 150 megavatios. Consume carbón, es decir, que la fuente es el carbón, a una razón de 60 toneladas por hora. Es decir, el flujo másico de carbón es igual a 60 toneladas por hora. Aquí aparece un término nuevo que es el poder calorífico. El poder calorífico, se los voy a así explicar someramente. El poder calorífico es la cantidad de energía que puede entregar un combustible, ya sea sólido, líquido, gaseoso, por unidad de masa cuando éste es quemado. La cantidad de energía que puede suministrar un combustible, ya sea sólido, líquido, gaseoso, por unidad de masa cuando éste es quemado. Eso se llama poder calorífico. Poder calorífico es igual a 30.000 kilojoules sobre kilogramo. Si determine la eficiencia total de esta planta. Bien. Ahora, este ejercicio ya hace un poquito más complejo, pero no es tanto. El carbón es la fuente de energía, ¿cierto? ¿Y qué cantidad de energía suministra el carbón? La energía suministrada por las 60 toneladas por hora, que tienen un poder calorífico de 30.000 kilojoules por kilogramo.
60 toneladas por hora equivalen a 60.000 kilogramos por hora. Teniendo un poder calorífico, Q sub H es igual al flujo másico por el poder calorífico. ¿Cuánto nos da el Q sub H? $30.000 por 60.000. Pero eso se va lejos, eso da millones. 1.800.000, ¿no? ¿Cuánto? 1.800 millones. se va lejos. 18 y le coloca los 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.800 millones. ¿Así? Sí, así. Correcto, profe. 1.800 millones de kilojoules. Perdón, de kilovatios. No, kilojoule hora. Ahí está el problema, ahí está, por eso es que es tan grande. Que lo tenemos en kilojoule por hora. Si lo dividen entre 3.600 para dejarlo en kilovatios, ¿cuánto nos da eso? ¿Entre cuánto? Entre 3.600 para dejarlo en kilovatios, para pasar las horas a segundos. $500.000 por eso. 500.000 kilovatios. ¿Cierto? Ahora, esto está en megavatios y esto acá arriba está en kilovatios. 500.000 kilovatios es equivalente a 500 megavatios. ¿Listo? Ya. Calculemos la eficiencia. La eficiencia es igual a W neto, al trabajo neto, sobre el calor de entrada o el calor de alta temperatura. 150 entre 500, ¿cuánto nos da la eficiencia? 0.3. 0.3. Es decir, %. Breve, ¿no? Sí, profesor. O sea, el truquito estaría en la conversión de las unidades. Bien. Por eso les dije, este tema no hay que ser un superentendido de las máquinas térmicas para saber usarlas. Este último ejercicio y les dejo una tarea para la próxima clase, o sea, para pasado mañana. ¿Alguien que lo lea? Una planta termoeléctrica de 600 megawatts que usa para el proceso de enfriamiento. El agua de un río cercano tiene una eficiencia térmica del 40%. Determine la tasa de transferencia térmica al agua del río. La tasa real de transferencia será mayor o menor que este valor, ¿y por qué? Vale. O prefieren que esa, en realidad prefiero que esta la hagan. No, prefiero que esta la hagan en su casa. O sea, por la pregunta. Quiero que me respondan ustedes esa pregunta. En vez de darle respuesta yo. Quiero que ustedes piensen esa respuesta. Mejor, quiero que esta la hagan ustedes en su casa. Sí. Sí. Eso les va a tomar 5 minutos.
Anótenla y las dejamos para la casa. Y aparte del ejercicio, para la próxima clase, supremamente importante que investiguen el enunciado de Kelvin Planck y el enunciado de Clausius. Si por X o Y motivo, mejor dicho, la próxima clase, el que no venga con esto estudiado, mejor dicho, entendido, investigado, leído, entendido así a fondo, investigado, no venimos a hacer nada a la clase. Bueno. Listo, profe. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Ojo que lo estoy invirtiendo desde ya. Supremamente importante.